20 fuertes y fortalezas más impresionantes del mundo. Desde la famosa y extraña muralla china hasta el castillo de San Felipe de Lara. Estos son 20 fuertes y fortalezas más impresionantes del mundo. Número 20. La Gran Muralla China. Todos conocemos a la Gran Muralla China. Es una fortificación construida entre los siglos 5 a.C. y 17 después de Cristo en el norte de China a fin de contener las invasiones de tribus nómadas provenientes principalmente de Mongolia. Y sin importar que fue construida hace muchos años atrás, se trata de la mayor obra de ingeniería desarrollada en la historia. Incluso la UNESCO nombró a la Gran Muralla como Patrimonio de la Humanidad en el año 1987. 30 años más tarde, en 2007, la muralla ganó el concurso público de las 7 nuevas maravillas del mundo, aunque tristemente en la actualidad solo permanece en pie cerca de un tercio de lo que alguna vez fue la Gran Muralla. Pero si es un patrimonio de la humanidad, ¿por qué se encuentra en semejante estado? Bueno, la Gran Muralla China fue concebida en plan de defensa, por lo que atraviesa desiertos, acantilados, ríos y montañas de más de 2000 metros de altitud. Se divide en diversos tramos y aprovecha los accidentes topográficos como prolongación natural de sus muros. Es así como alcanzó casi 9000 kilómetros de extensión. Sin embargo, hoy en día no tiene más propósito que existir. Y parece que el gobierno chino está más interesado en las grandes ciudades. Número 19. Castillo de San Felipe de Barajas. Este castillo se trata de una espectacular fortaleza que se construyó durante la colonización española. Es considerado como el complejo militar más grande de todos los que se construyeron por aquel entonces en América. Tal es su importancia histórica y cultural que este castillo de San Felipe fue declarado en el año 1984 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y no solamente esta edificación, sino también las otras fortificaciones que podemos encontrar en Cartagena de Indias. En cuanto al castillo de San Felipe de Barajas, podemos decir que está situado en el Cerro San Lázaro y por tanto se encuentra en las afueras de Cartagena de Indias, aunque a poca distancia de las murallas. Tal es la espectacularidad de los muros de esta fortificación que su construcción tardó más de un siglo en realizarse, puesto que las obras empezaron en 1536 y terminaron en 1657. Número 18. Fuerte San Juan de Ulúa. Es un monumento histórico emblemático de la ciudad de Veracruz, pues en esa zona del actual estado del mismo nombre se inició la historia del encuentro de dos culturas, la europea y la indígena americana. Por su diseño y tipología arquitectónica, el fuerte de San Juan de Ulúa está considerado uno de los mejores ejemplos de construcción militar. En él se aplicaron los principios y conocimientos más avanzados de la época en cuanto a la edificación de obras defensivas. Esta construcción se ubica frente al puerto de Veracruz y recibe a turistas ávidos de escuchar las leyendas de Chucho el Roto y la Mulata de Córdoba, entre muchas otras. Con respecto a su construcción, inició en 1535 y debe su nombre al explorador Juan de Grijalva. Durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, el recinto se desempeñó como arsenal de la nación y presidio, esto último derivado de sus características arquitectónicas y ubicación. No fue hasta 1961 cuando por decreto presidencial pasó a la custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia para convertirse con el paso del tiempo en un sitio de visita obligada por su importancia histórica. Número 17. La Abadía Medieval del Mont Saint-Michel. La abadía medieval del Mont Saint-Michel, una cascada de muros y contrafuertes que descienden de una elevada aguja central, es una creación espectacular que ha desempeñado un papel crucial en la historia de Francia a lo largo de los siglos. Fundado a principios del siglo VIII en el emplazamiento en el que el arcángel San Miguel se había aparecido hasta en 3 ocasiones al obispo de Abranches, el santuario se ha consolidado como una de las construcciones más espectaculares de la arquitectura religiosa de la Edad Media. La abadía ha sido testigo de momentos claves de la historia de Francia, sobre todo al convertirse en fortaleza durante la Guerra de los 100 años de los siglos XIV y XV y sobrevivir a un asedio de 30 años por parte de los británicos. Se convirtió en prisión durante la Revolución Francesa del siglo XVIII. En 1863, 14.000 prisioneros habían pasado una temporada en la Bastilla de los Mares, donde las mareas y las arenas movedizas hacían imposible escapar.
Número 16. Castillo de los Tres Santos Reyes del Morro. El Castillo de los Tres Santos Reyes del Morro fue erigido entre los años 1589 y 1630 con la finalidad de proteger la entrada al puerto de La Habana de piratas e invasores. Esta fortaleza se alza en un saliente rocoso conocido como El Morro sobre el Océano Atlántico. El maestre de campo Juan de Texeda y el ingeniero militar Batista Antonelli fueron los encargados de diseñarlo por orden del rey de España, y el castillo fue concebido con forma irregular poligonal, muros de 3 metros de grosor y profundos fosos que forman un gran ejemplo de arquitectura militar renacentista, y está dotado de una elegancia armónica con el enclave natural por medio de una serie de terrazas descendientes que lo mimetizan con la roca. Esta fortaleza soportó innumerables ataques de corsarios holandeses, franceses e ingleses durante más de un siglo, pero en 1762, y tras un asedio que duró 44 días, una fuerza británica de 14.000 hombres logró capturar El Morro atacando desde el flanco de tierra. Número 15. El Castillo de Dunnottar. A menos de 3 kilómetros al sur de Stonehaven y a 25 kilómetros de Aberdeen, en la maravillosa costa este de Escocia, se encuentran las espectaculares ruinas del Castillo de Dunnottar. Está ubicado en una enorme roca rematada con escarpados acantilados con vistas al Mar del Norte. Es uno de los lugares con más historia de Escocia, un maravilloso horizonte cargado de romanticismo. El castillo de Dunnottar fue construido en 1392 por Sir William Keith, gran mariscal de Escocia, aunque se cree que había una construcción anterior que databa de 1296. El edificio que domina el conjuro es la Tower House en forma de L, que tiene su origen en el siglo XIV. Otras estructuras de la fortaleza incluyen cuarteles, casas, establos y almacenes. El castillo de Dunnottar ha pasado a la historia primero por ser una pequeña guarnición que luchó contra el poderío de Cromwell durante 8 meses. Esta fortaleza fue la que logró preservar las famosas joyas de la corona escocesa, las Honor of Scotland, y mucho más tarde, en 1685, fue el escenario de trágicas ejecuciones en sus calabozos de Wisbald que hoy en día aún se conservan. Número 14. Castillo de San Marcos. Construido en el siglo XVII, su forma de estrella recuerda a otras fortalezas renacentistas europeas. Sin embargo, esta es realmente especial. Durante siglos ha protegido la entrada de la ciudad más antigua de los Estados Unidos, San Agustín, y fue de los primeros en construirse con piedra coquina, una piedra sedimentaria muy fácil de trabajar y que absorbía el impacto de las balas de los cañones, evitando así los daños. Este castillo es único entre los parques nacionales y representa casi 450 años de historia y cultura que no se pueden experimentar por completo en una sola visita. Número 13. Fuerte de Edimburgo, Escocia. La colina de Edimburgo es uno de los monumentos más emblemáticos de Escocia. Está ubicado en el corazón de la ciudad y esta impresionante colina es testigo de la historia y la cultura por la que ha pasado Edimburgo a lo largo de los años. La colina de Edimburgo es conocida como Castle Hill. Conocida así desde la época medieval, esta colina es el hogar de uno de los fuertes más importantes del Reino Unido, el Castillo de Edimburgo. La historia de este castillo se remonta al siglo XII, cuando fue construido como una fortaleza para los reyes de Escocia. A lo largo de los años, Castle Hill ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos importantes, como durante la Edad Media, cuando este lugar fue escenario de feroces batallas, aunque más tarde fue utilizado como prisión y finalmente como residencia real. Hoy en día el castillo sigue siendo un punto de referencia importante para los locales y también para los turistas que visitan la ciudad. Número 12. La fortaleza de Herodes, Israel. Durante mucho tiempo, esta gran residencia palaciega, construida en medio del desierto, fue el refugio de Herodes y de un grupo de resistencia judío. Hoy en día, el yacimiento arqueológico de Masada se ha convertido en una de las atracciones turísticas más importantes de Israel y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su historia parte alrededor del año 40 a.C., cuando el rey Herodes el Grande decidió construir una gran fortaleza en el desierto de Judea para poder escapar si sus enemigos lo atacaban. No contento con levantar su refugio en medio de la nada, decidió hacerlo en la cumbre de una montaña a 450 metros sobre el nivel del mar.
La construcción de Masada supuso todo un desafío para la época. Los ingenieros del reino crearon almacenes que permitían conservar los alimentos durante años y diseñaron un sistema de canalización para retener el agua de las escasas lluvias del desierto. Algo fascinante, ¿no te parece? Número 11. La fortaleza Festung Hohensalzburg. La fortaleza Festung Hohensalzburg es un icónico castillo que se encuentra muy arriba sobre la montaña Festungsberg, donde domina los tejados del casco antiguo barroco. Fue construido en el año 1077 por el arzobispo Gebhard. En los años siguientes, sus sucesores fueron los responsables del desarrollo posterior de la arquitectura de la fortaleza. Alrededor del año 1500, bajo el mandato del arzobispo Leonhard von Kesch, la fortaleza adquirió su aspecto actual, influyendo así de forma decisiva en el paisaje urbano de Salzburgo. Sin embargo, para terminar la fortaleza, tal y como la conocemos hoy en día, se necesitaron otros 600 años. No de construcción continua, sino de actualizaciones y adaptaciones ocasionales a tiempos más modernos. El objetivo original de la fortaleza era proteger al principado y a los arzobispos de los ataques enemigos, y su objetivo fue tan claro y la construcción tan perfecta que en todos los años nunca fueron conquistados por tropas extranjeras. Número 10. Fortaleza Osada. Levantada frente a la desembocadura del río Osama, la fortaleza del Santo Domingo es la primera construcción militar de la colonia y una de las joyas del patrimonio de la humanidad de la zona colonial. La construcción, aunque es simple, también es maciza y fue erigida por los españoles entre 1502 y 1507, dándole un aspecto medieval bajo las órdenes del entonces gobernador Nicolás de Obando. Sin embargo, a lo largo de los siglos posteriores, el lugar se ha ido ampliando y modificando hasta devenir en la interesante construcción que puedes contemplar hoy en día. El principal objetivo de su levantamiento fue defender la ciudad de los ataques de conquistadores ingleses, portugueses, franceses y piratas que intentaban tomarla o saquearla. Número 9. Castillo San Felipe del Morro, Puerto Rico. Se trata de una imponente fortificación que podemos encontrar en el islote del Viejo San Juan. Cuenta con más de 500 años de historia, llegando a ser un importante puesto militar para España y con el paso del tiempo para Estados Unidos. Su origen parte del año 1521, cuando los colonos españoles fundaron el Viejo San Juan. La primera construcción, que recibía el nombre de la fortaleza, empezó a erigirse en el año 1533, mientras que en la actualidad es utilizada como mansión del gobernador. El castillo San Felipe del Morro fue la segunda de las construcciones que se realizaron en este lugar, unas obras que comenzaron en 1539 pero que no se terminaron hasta 1790. Durante esos prácticamente 250 años, este lugar se convirtió en una fortaleza perfecta para desconcertar a todos y cada uno de los atacantes que venían del mar. Número 8. Alcázar de Segovia. El Alcázar de Segovia fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931 y es una de las construcciones más bellas de la ciudad de Segovia, por lo que fue también declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985. El Alcázar se asienta sobre una colina situada entre los ríos Clamores y Eresma, un lugar estratégico empleado por los pueblos etíberos y posteriormente por romanos y árabes. El primer documento escrito que hace referencia a la fortaleza es el del período de Alfonso VII en el siglo XII. Sin embargo, la construcción del palacio en ese mismo siglo se atribuye al reinado de Alfonso VIII, monarca que aportaría una decoración claramente hispano-musulmana de aspecto cisterciense. En el Alcázar de Segovia han tenido lugar grandes acontecimientos históricos. La celebración de las Cortes Generales en 1256 por parte de Alfonso X, la proclamación como reina de Isabel I en 1474, el matrimonio entre Felipe II y Ana de Austria en 1570, el emplazamiento del Real Colegio de Artillería en 1764 y en 1862 se produjo un incendio que arrasó el Alcázar, pero este fue restaurado y desde 1896 alberga el Archivo General Militar. Número 7. Crac des Chevaliers, Siria. La fortaleza medieval cruzada Crac des Chevaliers se sitúa aproximadamente a 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Homs, en Siria, y cerca de la frontera con el Líbano. Crac des Chevaliers fue incluido por la UNESCO en la lista de Patrimonio de la Humanidad en el año 2006, ya que se trata de uno de los castillos medievales mejor conservados del mundo.
La fortaleza fue construida por la Orden Militar Católica Medieval de los Caballeros de San Juan. A finales del siglo XIII, los mamelucos hicieron más obras en esta fortaleza, que es uno de los castillos de la época de las Cruzadas en mejor estado de conservación. Por su parte, el castillo de Saladino, aunque está parcialmente en ruinas, es otro ejemplo excepcional de este tipo de edificaciones militares, tanto en lo que se refiere a la calidad de su construcción como a la estratigrafía histórica subsistente. Esta última muestra los elementos bizantinos primigenios del siglo X, las transformaciones efectuadas por los francos a finales del siglo XII y las fortificaciones añadidas por la dinastía de los ayúbidas a finales del siglo XII a mediados del XIII. Número 6. Castillo de Bran. Se trata de una mansión medieval muy bien conservada que está a 25 kilómetros al noreste de Brasov, en Bran, rodeado de un aura de misterio y leyenda en torno al mito de Drácula de Bram Stoker. Esta impresionante mansión es un lugar de paso obligatorio para los que siguen la ruta de Drácula por Transilvania. Construido en lo alto de una roca de 200 metros de altura, el castillo de Drácula impresiona por sus torres y torreones. Fue construido en el sitio donde se encontraba una fortaleza de la época de los caballeros teutónicos de 1212 y fue documentado por primera vez en un acta que emitió Luis I de Hungría en 1377, en la que concedía a los sajones de Kronstadt en Brazo el privilegio de construir la ciudadela. A pesar de que Stoker no conocía Transilvania, el escritor irlandés se basó en la investigación y en su imaginación para crear el lugar donde vivía el personaje del conde Drácula, que se asemeja mucho a esta mansión. El castillo alberga unas 60 habitaciones a las que se llega a través de sinuosas y estrechas escaleras. Muchas de estas habitaciones están conectadas por pasajes subterráneos en los que hay colecciones de muebles, armas y armaduras de los siglos XIV a XIX. Número 5. El Castillo de la Inmaculada Concepción. El Castillo de la Inmaculada Concepción es una fortaleza de la época colonial ubicada en el departamento de Río San Juan, Nicaragua. Fue construida a finales del siglo XVII sobre las ruinas de una antigua fortaleza de la época del rey Felipe II de España. La construcción del Castillo de la Inmaculada Concepción del Río San Juan fue encomendada al general de artillería don Fernando Francisco de Escobedo, quien se encontraba en la ciudad de Guatemala, y se le comunicó la orden de construcción el 29 de octubre del 1671, fechada en la ciudad de Madrid. En términos militares, la fortaleza fue defendida en 1762 contra tropas inglesas compuesta por zambos y caribes, destacándose en acción heroica la joven mujer de 19 años, Rafaela Herrera y Sotomayor. Número 4. Fuerte Españolo. El Fuerte Español es uno de los monumentos característicos de la ciudad de Umbría, L'Aquila. Comenzó a construirse en 1534 y fue terminado en 1567 por Pedro Luis Escriba. También es más conocido como Castillo del siglo XVI, dado su periodo de construcción. Desafortunadamente, sufrió daños por el grave terremoto de 2009, pero sigue manteniendo su magnífica estructura, por lo que actualmente se encuentra en estado de restauración. Aún así, el fuerte situado en lo alto de la ciudad está dedicado a museo y en la fachada luce el escudo del emperador Carlos I y muestra a los turistas que la visitan cada año grandes bastiones en los extremos en forma de estrella y rodeado por un foso. Sin lugar a dudas, una obra militar fascinante. Número 3. Castillo de San Felipe de Lara. El castillo de San Felipe de Lara fue construido en 1651. Se trata de una fortaleza ubicada en la embocadura del río Dulce con el lago de Izábal en el oriente de Guatemala y ha sido expuesto a repetidos ataques de piratas en el siglo XVI y aún hasta el siglo XVIII. Este castillo tenía 3 funciones: ser un fuerte militar, una prisión y además un centro aduanero. En 1955, siendo ya una atracción turística, se le da la responsabilidad de su reconstrucción al arquitecto Francisco Ferrus Roig, quien investiga a fondo los acontecimientos y extiende su investigación al Archivo General de Indias en España, localizando planos y documentos relacionados con el castillo. Excavaciones en el área descubren restos de distintas épocas, aumentando el interés histórico y dando alas a la imaginación del visitante. Así se pudo conservar la primera fortificación sobre la cual se erigió el baluarte, el Castillo de San Felipe de Lara. Número 2. Castillo del Huevo.
Construido en 1128 en un islote junto a la costa de Nápoles, el Castillo del Huevo es una importante fortificación que a lo largo de su historia ha funcionado como elemento defensivo, cárcel, residencia real y actual centro de eventos y exposiciones. En el islote de Megaride en Italia, con vistas al Vesubio, fue reformado por Alfonso V de Aragón en el siglo XV, quien levantó las enormes murallas. Más tarde, Fernando el Católico hizo diferentes reformas. Y se sabe que si el huevo caía, el castillo y Nápoles serían destruidos. Número 1. Castillo de Lipari. El castillo de Lipari, ubicado sobre una roca de origen volcánico que se adentra en el mar elevándose a una altura de unos 50 metros, consta de una verdadera ciudadela fortificada que incluye el propio castillo y una serie de edificios. Los muros actualmente visibles se deben a la reconstrucción realizada a finales del siglo XVI a instancias de los españoles tras la destrucción en 1544 por el almirante turco Barbarroja. La zona del castillo es frecuentada desde el Neolítico, desde el año 4000 a.C. hasta hoy, viendo la presencia de griegos, romanos, bizantinos, árabes, normandos, suevos, aragoneses y españoles. Y la zona constituyó el primer núcleo de la antigua aldea de Lipari. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado de cuando subiremos otro increíble video. Esto es Super Dementes. Hasta la próxima. ¡Chao!